Dios te bendiga, amiga, hermana, bienvenida a nuestra cita entre amigas. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos. Y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, un tema que nos afecta día a día y que muchas veces no nos damos cuenta de que lo tenemos en nuestra vida y de que afecta nuestro diario vivir. Hoy vamos a estar hablando del materialismo. ¿Qué es el materialismo? Esto es algo que lamentablemente no afecta solamente a esta era moderna, sino que ha afectado a la humanidad desde sus comienzos. ¿Qué podemos decir del materialismo? ¿Qué idea tenemos de lo que es el materialismo? Y si nos analizamos a nosotras mismas, ¿encontraríamos que somos materialistas? Y algo muy importante, ¿qué habla la Biblia sobre este tema? Pero antes de comenzar, como hacemos siempre, vamos a orar, vamos a poner nuestras vidas en las manos de Dios para que su Espíritu Santo nos redarguya si es que estamos nosotros teniendo este tipo de sentimientos o esta actitud hacia las cosas materiales. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en este precioso tiempo, porque una vez más nos permite, Señor, encontrarnos con nuestras amigas, con nuestras hermanas, Señor, para poder explorar o indagar en nuestro corazón, Señor, y ver si todas estas cosas están en nuestra vida. Danos entendimiento, danos sabiduría, Señor, para poder reconocer si es que estamos siendo materialistas. Yo bendigo la vida de cada oyente, cada hermana, cada amiga, Señor, y que tu precioso Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Primero vamos a ver qué significa materialismo. La palabra materialismo tiene dos aplicaciones. Y primero vamos a ver que materialismo es la teoría en la filosofía, la cual afirma que todo el universo es materia, sin ninguna verdadera existencia espiritual o intelectual. Y la segunda aplicación, vamos a ver qué dice, es una actitud de la persona que da excesivo valor a las cosas materiales como el dinero o las propiedades. Estas dos aplicaciones, y aunque hoy no vamos a enfocarnos en la primera aplicación, que es el materialismo filosófico, sí debemos mencionar que este concepto de que lo espiritual no existe es un error, es una mentira del enemigo, ya que la Biblia nos enseña todo lo contrario. La Biblia nos enseña que el ámbito espiritual es tan real como el físico. La Biblia nos enseña que Dios es espíritu, que nosotros poseemos un espíritu. Y la palabra de Dios nos enseña que todo lo que pasa en lo espiritual afecta en lo natural. Pero sí vamos a estar viendo qué es lo que significa el materialismo como actitud de la persona hacia los bienes materiales. Como la definición indica, el materialismo es una actitud y esa actitud envuelve una conducta. Esta actitud, que en realidad deriva del materialismo filosófico, pone el bienestar material y el progreso económico como lo más importante y por consiguiente es su única meta en la existencia, haciendo de todo lo que se puede poseer el único objetivo en su vida.
Como mencionamos antes, esto no es de ahora. Veremos que desde la antigüedad el ser humano ha tratado de encontrar la felicidad, la realización personal por medio de lo material. En la Biblia encontramos muchas enseñanzas sobre las riquezas, sobre el dinero, y vamos a estar viendo lo que el mismo Señor Jesucristo nos dice a través de su palabra. La gente que busca este tipo de bienestar piensa que la abundancia, la comodidad, la prosperidad de alguna manera puede traer tranquilidad, paz, que puede traer seguridad y aún que puede traer salud. Aparte, vemos que en la actualidad hay tantos líderes que enseñan un evangelio de prosperidad. Señalan que si uno tiene fe, si uno reclama a Dios sus promesas, Dios tiene que bendecir, porque Dios lo dice en su palabra. Dicen, porque somos sus hijos, tenemos el derecho a esa bendición. Y déjeme decirle que este tipo de doctrina ha tenido una aceptación muy grande en medio de muchas iglesias en estas últimas décadas. Su enfoque está en el bienestar y el éxito económico, tener buena salud, disfrutar de todas las comodidades. Como mencionamos, que si usted tiene la fe correcta, Dios tiene que cumplir lo que dice en su palabra. Y aunque la Biblia nos enseña que Dios quiere bendecirnos, este evangelio de prosperidad que muchos enseñan, demandando a Dios las riquezas, están poniendo a Dios como nuestro servidor, mientras que la palabra de Dios nos enseña que somos nosotros los que tenemos que servirle a Él. Esta enseñanza no es otra cosa que materialismo, dando más importancia a las cosas materiales que a lo que realmente tiene valor. Y la pregunta que viene a nuestras mentes es esta: ¿es entonces malo querer progresar? ¿Es malo el progresar económicamente? Y estas preguntas son legítimas. Todo ser humano desea vivir bien, desea disfrutar de los placeres. Aparte, hoy en día somos bombardeados con comerciales de todo lo que podemos tener y de lo que podemos disfrutar. Somos una sociedad de consumo. Pero, ¿qué dice la Biblia sobre el tema? ¿Condena a Dios las riquezas? En realidad, la Biblia no dice que es malo tener dinero o que es malo prosperar. Por el contrario, la palabra de Dios nos enseña que fue Dios mismo quien bendijo a muchísimas personas. Y no con poco, sino con mucha riqueza. Lo que la palabra de Dios condena es el amor al dinero. ¿Por qué? Porque cuando uno siente amor por algo, es en lo único que piensa. La vida se mueve y se maneja alrededor de lo que uno ama. Y mire qué poder puede llegar a tener el deseo de obtener riquezas en el ser humano, que el mismo Jesús indica que puede llegar a ser nuestro dueño. Que el dinero puede llegar a ser nuestro Señor. Las riquezas y el dinero han llegado a ser el Dios de este mundo. Vaya conmigo, si puede, al libro de Mateo, capítulo 6, versículo 24. Y dice de esta manera: ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno
y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Aquí el Señor no está hablando de que vamos a odiar a uno de los dos. Lo que Jesús está diciendo es que uno de los dos va a ser más fuerte que el otro en nuestra vida. Y aunque querramos servir a los dos, nuestro corazón siempre se va a enfocar más en uno que en el otro. Y la raíz, fíjese qué interesante, la raíz de la palabra servir en el original deriva de una palabra griega que es doulos, que significa esclavo. El Señor está diciendo, van a llegar a ser esclavos o de Dios o de las riquezas. Y la palabra Señor es kurios, que significa amo. Y uno ahora quizás no entiende el significado de esas palabras, pero en el tiempo que Jesús estaba sobre la tierra, que existía la esclavitud, la gente entendía perfectamente lo que estaba diciendo. Depende quién sea mi Dios o mi Señor, es como me voy a conducir. Primera de Timoteo 6:10 dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y no tenemos tiempo de entrar profundamente en este versículo, pero es tan interesante lo que el dinero puede llegar a ser en la vida de la persona que lo persigue. Y el problema no es tener dinero. El problema aparece cuando el ser humano basa su seguridad, basa su felicidad en el dinero y en los deleites. Y esto es lo que el mundo nos quiere hacer creer, que podemos ser más felices cuando tenemos todo lo que deseamos. Pero viene una pregunta muy interesante. ¿Concuerda este pensamiento, esta filosofía del materialismo con lo que Jesús enseñó? Leamos algunos versículos y veamos qué dice el Señor sobre este tema. Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. ¿Qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que deseamos? El Señor muchas veces en la palabra nos dice, deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Pero ¿están nuestras peticiones o lo que queremos dentro de la voluntad de Dios? Mateo 6, 19 al 21 dice de esta manera, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. En primera de Juan, capítulo 2, versículos 11 al 15, el apóstol Pablo nos aconseja esto. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y por qué estamos leyendo hoy más versículos de lo regular? Porque tenemos que ver lo que realmente dice la palabra de Dios sobre este tema. Como mencionamos al comienzo, hay muchas enseñanzas erróneas en cuanto al dinero.
Muchos dicen Jesús tenía dinero, Jesús era rico, pero si leemos la palabra de Dios dice que Él se despojó de todo lo que tenía para venir a ser como uno de nosotros. Jesús mismo en su palabra decía, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Y volviendo aquí a los versículos de Primera de Juan, lo interesante de esta carta del apóstol, muchos comentaristas dicen que es una carta de carácter familiar, dirigida por el Padre a sus hijos, por el Padre Celestial a sus hijos que están en este mundo. Así como aconseja un padre a un hijo que no vaya tras las cosas que no le conviene, Él nos dice de la misma manera, no desvíen la mirada de lo que realmente les puede traer paz y seguridad. ¿Sabía usted que el deseo exagerado por las cosas materiales es avaricia? ¿Sabía usted que la avaricia es pecado? ¿Y por qué es pecado? Porque cuando acumulamos riquezas pensando que nos va a dar seguridad, estamos poniendo nuestra confianza en las riquezas y dejando de confiar en Dios, que nos ha prometido que Él cuidaría de nosotros. En Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21, el mismo Jesús dice, también les refirió una parábola, diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así el que hace para sí tesoros no es rico para con Dios. Una pregunta para todas nosotras. ¿Dónde estamos haciendo nuestro tesoro? ¿A cuál de los dos amos estamos sirviendo con todo nuestro corazón? Volvamos un poquito a lo que el apóstol Juan dice en Primera de Juan capítulo 2, específicamente el versículo 16. Dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. ¿Qué son los deseos de la carne? Los deseos de la carne son la sensualidad. La sensualidad es una inclinación excesiva a los placeres de los sentidos. Y esta palabra no solo se refiere a lo sexual. Una persona sensual está constantemente satisfaciendo los deseos de la carne, sea cual sea. Y entran muchas cosas, una lista muy grande que hoy no tenemos tiempo de ver, pero nos sorprenderíamos de que nosotras muchas veces estamos siendo sensuales, estamos tratando de satisfacer los deseos de nuestra carne continuamente. ¿Cuáles son los deseos de los ojos? Todo lo que es agradable y atractivo a nuestra vista. Todo lo que es agradable y atractivo a nuestra vista. Y la verdad que para nosotras las mujeres, todo lo que está delante, yo pienso que un 90% es atractivo a nuestros ojos. Y muchas veces, porque muchas veces uno va a comprar
y no necesitamos lo que vemos, pero porque nos gusta, lo compramos. Ese es un error. Estamos satisfaciendo los deseos de nuestros ojos. ¿Qué es la vanagloria de la vida? La vanagloria de la vida representa el orgullo, la jactancia y la posesión de la posesión de las cosas materiales. Personas que constantemente están haciendo alarde de lo que tienen, están mostrando todo lo que tienen, no dejan de decir a los demás lo que han conseguido. Esa es la vanagloria de la vida. ¿Y quién está detrás de todo esto? Detrás de todo esto está Satanás. ¿Por qué? Porque por medio de esa artimaña, él desvía nuestro corazón de Dios y nos hace vivir esclavos de lo que no da fruto para vida eterna. El apóstol Pablo, hablando a los Gálatas en el capítulo 5, versículos 16 y 17, dice así: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. El enemigo día a día, con estas mentiras, trata de apartarnos de lo que realmente nos da paz, la palabra de Dios, la oración, la música cristiana. El enemigo nos envuelve en esta sociedad consumista y es una trampa que lamentablemente muchos cristianos caen día a día. Segunda de Timoteo capítulo 3, del 1 al 5 dice: también debéis saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Y el apóstol nos da un consejo: a estas personas evita. Y si leemos cuidadosamente todo esto, nos sorprende que el apóstol haya visto todo esto. ¿Cómo puede ser que el apóstol Pablo, miles de años atrás, haya podido describir cómo vive la sociedad hoy en día? Vamos a hacer algunas preguntas. ¿Cómo saber si las riquezas son más importantes en mi vida que Dios? ¿Cómo saber, en otras palabras, si soy materialista? Vamos a ver, la persona materialista nunca está conforme con lo que tiene. Siempre necesita algo más. Y es chistoso, ¿verdad? Esta palabra, siempre necesita algo más. Piensa que es una necesidad cuando en realidad no lo es. La persona que es materialista estima y evalúa a los demás por lo que tienen. Si tienen dinero, son exitosas. Si no tienen riquezas, son unas fracasadas. Otra cosa, viven enfocadas en su apariencia. Se deprimen si no pueden tener lo que desean. Y podemos encontrar muchas más características, pero si honestamente hoy podemos decir que esto no es parte de nuestra vida, qué bueno. Pero si nosotras sabemos que en lo profundo de nuestro corazón somos materialistas, es tiempo de cambiar de rumbo.
Y no malentendamos la palabra de Dios. No es malo darse un gusto, no es malo comprar algo que deseamos o tener una ropas, ¿verdad?, que sean lindas, que estén presentables, o deleitarnos viendo algo lindo. Como dijimos antes, comienza a ser malo cuando se convierte en una prioridad, cuando eso nos aparta de Dios. Si hoy reconoces que el materialismo ha sido tu Señor, es tiempo de volver atrás y es tiempo de darle lo que realmente el Señor quiere que le des. Y si nunca has recibido a Cristo como Señor, si nunca has entendido que Dios es lo más importante en nuestra vida, yo te invito hoy a que vengas a Cristo. Si has visto tu vida destruida por correr detrás de las riquezas y nada te ha dejado, yo te invito a que vengas al Señor y que le entregues tu vida y que puedas dejar todo lo que te lleva aparte de Dios a un lado y puedas decirle sí al Señor. Si nunca has recibido a Cristo como tu Señor y hoy lo quieres hacer, repite esta simple oración después de mí. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, porque reconozco que mi Dios es el dinero, que nada me ha dado de lo que realmente dice prometer. Señor, me arrepiento de mi pecado y vengo a tu presencia. Te recibo como mi Señor y Salvador, para que en esta hora deje de perseguir aquello que no da fruto para vida eterna y que pueda seguirte a ti. Señor, ven a mi vida, ven a mi corazón, transforma mi ser completo para que pueda hacer tu voluntad y llegar a la eternidad con un corazón completo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, ya eres una hija de Dios y estás listas para seguir sus pisadas. Que el Señor te bendiga. Nos encontramos, si Dios quiere, la semana que viene.